El concepto del materialismo. El materialismo es una corriente filosófica que sostiene la realidad fundamental del universo. Consiste en la materia y la energía, que todos los fenómenos incluyen en los procesos mentales y sociales. Estas pueden ser explicadas en términos físicos y materiales. Esta perspectiva contrasta con el idealismo que postula la realidad fundamental de la naturaleza mental o espiritual. Las grandes escuelas filosóficas es el materialismo, que aborda diferentes maneras. Les voy a explicar 3 diferentes maneras. La primera sería el materialismo clásico. Este es representado por figuras como Demócrito y Epicuro en la antigua Grecia y Lucrecio en la Roma antigua. El materialismo clásico afirmaba que el universo está compuesto por átomos y el vacío, y que todos los fenómenos incluían las sensaciones y las emociones. La segunda manera es el materialismo dialéctico, que es desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX. El materialismo dialéctico sostenía que la realidad está en constante cambio y desarrollo, y que la base de la sociedad y la historia es la producción material y las relaciones sociales de producción. Y por último está el materialismo científico, que se basa en los avances de la ciencia moderna, y el materialismo científico, que aborda la naturaleza y el funcionamiento del universo desde una perspectiva física y materialista. Uno de los ejemplos que podemos mostrar son los átomos. Son partículas que forman algunos elementos de nuestra realidad. Los átomos se encuentran desde mucho tiempo antes hasta la actualidad. Se puede decir que es algo material y que puede influir en la realidad de un individuo. Otro de los ejemplos es el pensamiento. El pensamiento ya es un materialismo no tangible, que se puede decir que es algo que puede influir en algún cambio o movimiento que se pueda tener en una realidad. Esta escuela filosófica tiene las siguientes características. Para esta escuela, el pensamiento y todos los sucesos mentales se dan mediante la materia. La realidad siempre es comprendida desde el concepto de la materia. Igualmente, es un oponente del idealismo, ya que para esta escuela la realidad no debe ser concebida o percibida desde la visión de un individuo haga de ella. La escuela materialista se opone al espiritualismo, ya que las divinidades no son algo objetivas y por ende estas carecen de credibilidad. Asimismo, los fenómenos se explican desde el método científico y no desde la necesidad de entidades naturales. Algunos de los principales exponentes de la escuela filosófica materialista es Karl Marx. Él nació en Treviso, Prusia Occidental, en 1818 y murió en Londres en 1883. Él fue un pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán, y raramente la obra de un filósofo ha tenido tan vastas y tangibles consecuencias históricas como la de Karl Marx. Desde la Revolución Rusa de 1917 y hasta la caída del Muro de Berlín en 1989, la mitad de la humanidad vivió bajo regímenes políticos que se declararon herederos de su pensamiento. Karl Marx procedía de una familia judía de clase media. Su padre era un abogado convertido recientemente al luteranismo. El materialismo marxista, en completo acuerdo con las ciencias naturales, tomó como una base primaria la materia, considerando la sensación, la conciencia como lo secundario. En 1843 se casó con Jenny von Witzphalen, cuyo padre inició a Marx en el interés por las doctrinas racionalistas de la Revolución Francesa y por los primeros pensadores socialistas. Convertido en un demócrata radical, Marx trabajó en algún tiempo como profesor y periodista, pero sus ideas políticas le obligaron a dejar Alemania e instalarse en París en 1843. Por entonces estableció una duradera amistad con Friedrich Engels, que se plasmaría en la estrecha colaboración intelectual y política de ambos.
Otro de los exponentes de la escuela materialista es Friedrich Engels, quien nació en Bremen, Renania, en 1820 y quien murió en Londres en 1895. Él fue un pensador y dirigente socialista alemán. Él nació en una familia acomodada, conservadora y religiosa, propietaria de fábricas textiles. Sin embargo, desde su paso por la Universidad de Berlín en 1841 hasta 1842 se interesó por los movimientos revolucionarios de la época. Se realizó con los hegelianos de izquierda y con el movimiento de la Joven Alemania. En 1844 se adhirió definitivamente al socialismo y entabló una duradera amistad con Karl Marx. En lo sucesivo, ambos pensadores colaboraron estrechamente, publicando juntos obras como La Sagrada Familia en 1844, La ideología alemana en 1844-1846 y El Manifiesto Comunista en 1848. Aunque corresponde a Marx la primacia en el liderazgo socialista, Engels ejerció una gran influencia sobre él. Le acercó conocimiento al movimiento obrero inglés y atrajo su atención hacia la crítica de la teoría económica clásica. Fue también Engels quien, gracias a la desahogada situación económica de la que disfrutaba como empresario, aportó a Marx la ayuda económica necesaria para mantenerse y escribir El Capital, e incluso publicó los 2 últimos tomos de la obra después de la muerte de su amigo.